En las tranquilas montañas de Judá, donde el viento susurra entre los cedros y las ovejas pastan en paz, vivía un joven cuyo nombre significaba consolación, Nahum. Pero este pastor común estaba destinado a ser portador de un mensaje que haría temblar imperios. Una mañana, mientras contemplaba el horizonte desde las alturas de Elcos, una presencia divina lo envolvió como fuego ardiente. La voz del Todopoderoso resonó en su corazón con una claridad que traspasaba su alma. Nahum, hijo mío, te he elegido para ser mi mensajero. Proclamarás mi juicio contra Nínive, la ciudad sangrienta, la habitación de mentiras. El joven pastor cayó postrado, sintiendo el peso de una misión que parecía imposible. ¿Cómo podía él, un simple habitante de las montañas, profetizar contra la capital del imperio más poderoso de la tierra, Nínive, la ciudad del terror? A más de 1000 kilómetros de distancia se alzaba Nínive, la joya del imperio asirio, una metrópolis que hacía temblar a todas las naciones conocidas. Sus murallas se extendían por kilómetros, tan altas y gruesas que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Dentro de sus muros, más de 600.000 habitantes vivían bajo el dominio del terror organizado. Los palacios asirios estaban decorados con relieves que mostraban escenas de tortura y crueldad inimaginables. Los reyes asirios se jactaban de sus conquistas brutales, de cómo desollaban vivos a sus enemigos y colgaban sus pieles en las murallas como advertencia. Nínive era el corazón de un imperio construido sobre el dolor y la sangre de millones. Sus soldados eran conocidos por su ferocidad, y sus tácticas de guerra incluían el terror sistemático como arma política. El peso de la profecía. Nahum no podía escapar de las visiones que Dios le mostraba. Noche tras noche, veía en sueños la destrucción total de Nínive. Contemplaba cómo las aguas se convertían en instrumentos de juicio divino, cómo los muros invencibles se desplomaban como castillos de arena. El profeta luchaba con la magnitud de lo que debía proclamar, sabiendo que sus palabras serían consideradas locura por todos los que las escucharan. En la soledad de las montañas, Nahum escribía con mano temblorosa las palabras que el Espíritu Santo le dictaba. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Cada palabra que escribía era como fuego en sus huesos, una carga que no podía soportar en silencio. El profeta comprendía que estaba siendo testigo de uno de los juicios más significativos de la historia humana. La justicia divina se despierta. Dios reveló a Nahum las razones profundas de su juicio contra Nínive. Durante siglos, el imperio asirio había sembrado terror, destruido familias, esclavizado pueblos enteros y profanado los lugares sagrados de múltiples naciones. Habían torturado a los débiles, oprimido a los pobres y se habían burlado del nombre del Dios Altísimo. La copa de la ira divina estaba llena hasta el borde. Nínive ha sido como una cueva de leones, le mostró el Señor a Nahum, donde los cachorros devoraban sin piedad. Pero ahora el león de Judá rugirá, y su rugido será escuchado hasta los confines de la tierra. El profeta comprendió que no se trataba de venganza, sino de justicia perfecta. Dios había esperado pacientemente, había dado oportunidades de arrepentimiento, pero Nínive había endurecido su corazón más allá de toda redención. La profecía que nadie creía. Nahum descendió de las montañas llevando consigo el mensaje más impactante de su generación. En las plazas de Jerusalén, en las puertas de las ciudades de Judá, proclamaba con voz potente: «¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña! Nínive será destruida completamente, y nunca más será reedificada». Sus palabras resonaban como truenos en el silencio de la incredulidad. Los habitantes de Judá lo miraban con asombro y escepticismo.
¿Cómo podía caer Nínive, la ciudad que había resistido todos los asedios, que había conquistado a Egipto y humillado a Babilonia? Sus contemporáneos susurraban entre sí: «Este hombre ha perdido la razón. Nínive es eterna, invencible». Pero Nahum continuaba proclamando con autoridad divina: «Así dice el Señor, aunque estén enteros y sean muchos, así serán talados y pasarán». Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien más que necesite escuchar esta historia. El eco de Jonás. Cuando la misericordia se agota. 150 años antes, otro profeta había caminado por las calles de Nínive. Jonás, el profeta renuente, había predicado el arrepentimiento, y milagrosamente, toda la ciudad se había humillado ante Dios. Desde el rey hasta el último sirviente, todos habían ayunado, vestido cilicio y clamado por misericordia. Dios había perdonado a Nínive en aquella ocasión, demostrando su infinita compasión. Pero ahora, las nuevas generaciones de ninivitas habían olvidado aquella lección. Habían regresado a sus antiguos caminos de violencia y crueldad, multiplicando sus pecados hasta un nivel que sobrepasaba incluso a sus antepasados. La misericordia divina, aunque infinita, no podía coexistir eternamente con la rebeldía impenitente. Nahum comprendió que estaba siendo testigo del momento cuando la paciencia de Dios llega a su límite, no por falta de amor, sino por respeto a la justicia. Las señales comienzan a manifestarse. Los primeros signos de la profecía empezaron a manifestarse de manera sutil, pero inequívoca. Terremotos sacudieron los cimientos del imperio asirio, sequías devastaron las cosechas, y revueltas internas comenzaron a debilitar la unidad del reino. Los generales asirios, famosos por su lealtad inquebrantable, empezaron a conspirar entre sí. Era como si una mano invisible estuviera desestabilizando sistemáticamente todo el sistema. Los astrólogos de Nínive, que siempre habían interpretado los signos como favorables para el imperio, ahora guardaban silencio ante presagios que no podían explicar. Las águilas, símbolos del poder asirio, abandonaban sus nidos en las torres de la ciudad. El río Tigris, que había sido la fuente de vida de Nínive, comenzó a comportarse de manera extraña, con inundaciones impredecibles que preocupaban a los ingenieros reales. La profecía de Nahum estaba comenzando a cumplirse ante los ojos de todos. La coalición divina. En el año 626 a.C., algo aparentemente imposible comenzó a suceder. Babilonia, que había estado bajo el yugo asirio, se rebeló exitosamente bajo el liderazgo de Nabopolassar. Al mismo tiempo, los medos, tradicionalmente enemigos de los babilonios, decidieron formar una alianza sin precedentes. Era como si Dios mismo estuviera orquestando una coalición divina para cumplir la profecía de Nahum. Esta alianza desafió toda lógica política y militar de la época. Los babilonios y los medos no tenían razón natural para unirse. De hecho, sus intereses geopolíticos los ponían en conflicto. Pero la mano del Altísimo estaba guiando los eventos para cumplir su propósito. Los espías asirios informaban con incredulidad cómo dos de sus enemigos más poderosos habían decidido combinar sus fuerzas específicamente para atacar Nínive. El cerco se estaba cerrando alrededor de la ciudad que se creía invencible. El asedio final. En el año 612 a.C., las fuerzas combinadas de babilonios y medos rodearon Nínive. El asedio más decisivo de la historia antigua había comenzado. Durante meses, la ciudad resistió, confiando en sus murallas legendarias y en sus reservas de alimentos. Pero Nahum había profetizado específicamente que las aguas serían el instrumento de destrucción, y eso era exactamente lo que estaba a punto de suceder. Las lluvias torrenciales de ese año
fueron anormalmente intensas. El río Tigris, hinchado por las aguas, comenzó a socavar los cimientos de las murallas. En una noche fatídica, las aguas encontraron debilidades en las fortificaciones que habían resistido siglos de asedios. Las murallas empezaron a derrumbarse, creando brechas por las que los ejércitos enemigos pudieron penetrar. Los soldados asirios, famosos por su valentía, fueron presa del pánico al ver cómo se cumplía literalmente la profecía del desconocido profeta judío, la caída del gigante. El 10 de agosto del 612 a.C., Nínive cayó exactamente como lo había profetizado Nahum. La ciudad que había dominado el mundo conocido durante siglos fue destruida en cuestión de horas. Los palacios fueron saqueados, las bibliotecas quemadas, y los tesoros acumulados durante generaciones fueron llevados como botín. El poderoso imperio asirio, que parecía eterno, se desplomó como un castillo de naipes. Los supervivientes huyeron en todas direcciones, cumpliendo otra profecía específica de Nahum. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Las naciones que habían temblado ante el nombre de Nínive ahora celebraban su caída. La noticia se extendió como un incendio por todo el mundo conocido. El gigante había caído, y con él, todo un orden mundial que había existido durante siglos, el silencio después de la tormenta. Donde una vez se alzó la grandiosa Nínive, ahora solo quedaban ruinas silenciosas. Las palabras finales de Nahum resonaban con una precisión escalofriante. ¿Dónde está el escondrijo de los leones y el lugar donde se alimentaban los cachorros de los leones? El silencio era la respuesta. La ciudad que había rugido como león durante siglos, ahora guardaba un silencio sepulcral. Los arqueólogos que siglos después excavarían estas ruinas encontrarían evidencia exacta de todo lo que Nahum había profetizado. La destrucción fue tan completa que la ubicación exacta de Nínive se perdió durante más de 2 milenios. Había sido borrada del mapa tan eficazmente que algunos historiadores llegaron a dudar de si realmente había existido. Pero las profecías de Nahum permanecieron como testimonio eterno de que ningún poder humano puede resistir la justicia divina cuando llega su momento. El legado eterno de Nahum. La historia de Nahum nos enseña una verdad que trasciende el tiempo. Dios es lento para la ira, abundante en misericordia, pero absolutamente justo en sus juicios. No es un Dios que se complace en la destrucción, sino uno que actúa cuando la justicia lo demanda. La profecía de Nahum se cumplió con una precisión que desafía toda explicación humana, demostrando que las palabras de Dios son más seguras que las montañas más sólidas. En nuestros días, cuando vemos injusticias que parecen triunfar y poderes que parecen invencibles, la historia de Nahum nos recuerda que ningún imperio, ningún sistema, ninguna estructura de poder puede resistir eternamente si está construida sobre la injusticia. Dios ve, Dios recuerda y Dios actúa en su tiempo perfecto. El mensaje de Nahum resuena hoy con la misma fuerza que hace 2600 años. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Esta increíble historia nos demuestra que las promesas de Dios se cumplen con precisión absoluta. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta poderosa historia. Déjanos en los comentarios qué parte de la profecía de Nahum te impactó más. La historia de Nahum se encuentra principalmente en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, junto con referencias históricas en los libros de Reyes y Crónicas. Que Dios bendiga tu vida y recuerda, su justicia es perfecta, su misericordia es abundante,
y sus promesas son inquebrantables.